Para empezar, encendemos el equipo de una manera bastante inusual. Esto para comprobar que el equipo funciona correctamente. Inicien todos los componentes, muestre toda la información necesaria. Y esto es para verificar que el equipo funciona. Vemos que todos los periféricos se encienden, el equipo. En caso de que dañemos algún componente al momento de desarmar o armar el equipo, pueda anotarse. Y bueno, aquí está el equipo. Al iniciar el desarmado, empezamos retirando lo que es la tarjeta de video de este equipo. En esta parte vemos que se aprecian los componentes por completo del equipo. Iniciamos desconectando los cables SATA y conexiones de USB frontales. Algunos ya bastante duros porque no se habían utilizado y el polvo acumula. Y el polvo se acumula y eso hace que se aprieten algunas conexiones. Después desconectamos los cables SATA de los discos duros. En este caso tiene 2. Lo retiramos. Retiramos también los cables SATA. Y vamos ordenando todo para no perder nada. Desconectamos también lo que son los cables frontales para encendido, reinicio, indicadores LEDs del equipo, del disco duro y de que está encendido el equipo. Después iniciamos el desmontaje de la tarjeta madre, quitando el disipador del procesador. Desconectamos lo que es el ventilador que refrigera este mismo. Ese tiene una palanquita y unos seguritos. Es un procesador o un disipador para un procesador AMD. Vemos que aún cuenta con pasta térmica. También quitamos el ventilador extra para refrigeración. Lo desinstalamos. Después desconectamos las conexiones o los cables de energía del de 24 pines y el de 4 pines para el procesador, para así por fin retirar la tarjeta madre del gabinete por completo. Quitamos los tornillos que la sujetan al gabinete y los colocamos en un lugar para que no se extravíen durante el proceso de desarmado que aún falta. Verificamos que salga de una manera correcta sin raspar o sin dañar ningún componente. Después procedemos a retirar lo que es la fuente de alimentación o la fuente de poder para que el gabinete quede completamente vacío. Con la ayuda de mis compañeros quitamos los tornillos que la mantienen sujeta en la parte de atrás. Y retiramos la fuente de poder. Quitamos lo que es el gabinete de la mesa en este caso y mostramos todos los componentes de este equipo. Todas las piezas que hemos retirado las mostramos en esta parte. Y vemos que todas
todos estos componentes conforman una computadora. En este caso aquí está el procesador y tenemos la memoria RAM que procedemos a desinstalar ya por último, y el procesador lo dejamos en su sitio ya que no es necesario retirarlo. Ahora mostramos el chipset que está debajo de ese disipador, los conectores USB frontales, conectores SATA, conector ID, el conector de 24 pines, conexiones para el panel frontal de encendido, las ranuras para la memoria RAM, en este caso son de DR2 a 1066 MHz, después los puertos PCI, PCI Express y PCI Express por 16, la BIOS en este caso es dual, después las conexiones traseras para los periféricos, en este caso es el módulo de entrada y salida, el controlador, después el socket que es AM2 Plus o AM3, funciona en los dos. Tenemos un procesador AMD Athlon que aún contiene residuos de la pasta térmica, la pilita para mantener energía e información de la BIOS, el chip de audio y conexiones para ventiladores extra. Después tenemos los discos duros, contamos con 1 GB de memoria RAM, la tarjeta de video, el disipador, cable SATA, conexiones USB frontales, cables para encendido y reinicio, la fuente de alimentación. En este paso limpiamos el procesador de la pasta térmica que tenía y vemos que se aprecia el modelo, que es AMD Athlon, como ya les dije, o como ya dijimos. Y bueno, después procedemos a poner nuevamente pasta térmica para mejorar la conectividad de calor que emite el procesador hacia el disipador, y volvemos a colocar el disipador. En este caso lleva solamente una posición y tiene unos clips o unos ganchitos que lo mantienen en su lugar, y una pequeña palanca que en este caso ahí la podemos ver que es verde para asegurarlo. Queda bastante sujeto. Después conectamos el ventilador. Y bueno, ya tenemos armada lo que es la parte del procesador. Después colocamos la memoria RAM en su sitio. En este caso usamos el primer slot o la primera ranura. Solo lleva una posición, tenemos que verificar que encaje la muesca que lleva con la que lleva la ranura. Es 1 GB de memoria RAM de la marca Kingston y el procesador es de doble núcleo a 3.4 GHz. Después procedemos a nuevamente ingresar todos los componentes al gabinete, y lo que hicimos primero fue posicionar la fuente de poder para así después evitarnos problemas de que no se pueda poner por el espacio, y aseguramos lo que es la fuente de poder. Y una vez que ya lo aseguramos, continuamos con el ensamblaje de los demás componentes. Vemos cómo se conforma un equipo de los demás dispositivos y lo que es la tarjeta madre, que conlleva todas las conexiones necesarias para que funcione.
Volvemos a colocar la tarjeta madre en su sitio, verificando que las conexiones traseras encajen primero y después ver que cada orificio para tornillo quede en su lugar. Colocamos nuevamente los tornillos que la aseguran o que la sujetan al gabinete. Aseguramos completamente y verificamos que esté bien sujeta. En este caso colocamos los discos duros, que uno es de 80 GB y uno es de 500 GB, y ocupamos las dos ranuras o las dos conexiones SATA que trae, en este caso SATA 2, y omitimos una unidad lectora, ya que casi no se necesita. Vemos cómo colocamos los discos duros. Y después vemos qué conexiones hacen falta para continuar. Aquí estamos en mi equipo viendo cómo vamos a conectar los cables que van hacia el botón de encendido y de reinicio, el indicador del disco duro, el indicador del equipo que esté en funcionamiento. En este caso, en esta parte también se coloca el speaker, pero en este equipo no cuenta con él. El speaker para informarnos de algún error que pueda tener. Y esto tiene que ir de una sola forma, ya que si no el equipo no encendería o no reiniciaría si así se necesita. Volvemos a quitar los discos duros, ya que quitaban espacio, y una vez que colocamos los conectores del panel frontal, conectamos lo que es el conector del procesador de energía, el de 24 pines para la tarjeta madre, y vamos ordenando los cables que vamos a ir necesitando. Después, como volvimos a quitarlos, los discos duros los ponemos nuevamente, pero antes colocamos los cables SATA de una manera que no interfieran con el espacio del gabinete. Vemos cómo se conectan, tiene una sola forma de entrar. Y bueno, es así como poco a poco se va volviendo a armar este equipo. Ponemos de una forma los discos duros en la parte inferior y aseguramos con los tornillos que les corresponde. Después conectamos los cables SATA al disco duro, que estén en orden, ya que uno contiene el sistema operativo y otro es de almacenamiento extra. Conectamos los cables de energía también de tipo SATA a los discos duros. Después conectamos o colocamos nuevamente la tarjeta de video
y la aseguramos con su tornillo correspondiente para que no se mueva y se pueda dañar. Ya son los últimos pasos que estamos realizando para terminar el ensamblaje del equipo nuevamente. Verificamos que todo esté correctamente instalado. Colocamos el ventilador extra para sacar el aire caliente que se genera dentro del gabinete por los componentes, y lo conectamos a la fuente de poder con el conector Molex de 12 voltios. Y por último encendemos el equipo nuevamente. Esto lo probamos en un proyector y vemos cómo inicia de nuevo el equipo una vez armado nuevamente. Muestra la información, la caché y la información de los discos duros que están funcionando correctamente. No tenemos ningún problema al encender el equipo. Por último, mostramos la información desde el sistema operativo, lo que es los modelos, la resolución. Vemos la tarjeta de video, en este caso es Nvidia, el audio y los periféricos que funcionan sin ningún problema. Y esto es todo. Gracias.